Somos ICETEF, un lugar para tu familia. Búscanos en redes sociales como ICETEF Chile. Somos ICETEF. Somos ICETEF, un lugar para tu familia. Que en esta mañana puedas tú, Señor, traer tu buena palabra sobre nuestra vida, porque la necesitamos. Yo la necesito, tu pueblo la necesita, nosotros necesitamos fortalecernos en ti. Señor, oramos por eso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, mis amados, yo le puse a esta palabra, como el apóstol me dijo, es de ayuno. Yo me puse ahí a decir, orar al Señor, Señor, dame una palabra para compartir a los hermanos con relación a esta temática, porque creo que es bueno también ir pidiéndole al Señor para ir hablando conforme el Señor nos va dando. Entonces le quise poner a esto el ayuno que necesito. Hay un ayuno que Dios demanda y hay un ayuno que yo necesito. Fíjese que es interesante porque el ayuno tiene distintas dimensiones, distintos ángulos, distintas facetas. Y hemos aprendido nosotros que, ¿verdad?, el ayuno natural, ¿verdad?, tenía que ver mucho con abstenerse de alimentos, dejar, ¿verdad?, de comer ciertas comidas. No es la única forma de ayunar, pero es la más convencional. Sin embargo, el Señor nos lleva a Isaías 58 y nos enseña, este es el ayuno que yo pedí, que anden demacrados, que anden, ¿verdad?, buscando sus propios intereses en el día de sus ayunos. Entonces pensaba, yo decía, Señor, qué importante es entender el por qué voy a convocar un ayuno para mi vida. Lo que yo entiendo que el ayuno que el Señor demanda o que espera no es para buscar mi propio interés, sino para preparar las condiciones. Diga conmigo, el ayuno que Dios espera es para preparar las condiciones espirituales. Mire, cuando yo fortalezco el hombre interior, soy más sensible a oír a Dios. Me gustaba lo que decía el apóstol recién, porque anoche estaba yo leyendo la palabra también y el Señor me mostraba esa palabra. Cuando te vayas a ir a la derecha, te vas a ir a la izquierda, el Señor vendrá detrás de ti diciéndote, este es el camino. O sea, como que yo voy para allá y el Señor me dice, no, no, te mantiene ahí direccionado. Entonces mire qué interesante es poder ver entonces que hay un ayuno que Dios espera para que nosotros entendamos y sean preparadas las condiciones. Es el ayuno que yo pedí, el que tú no te ocultes de tu hermano. El ayuno que yo pedí es que compartas el pan con el hambriento. El ayuno que yo pedí es que desate las ligaduras de impiedad. El ayuno que yo pedí tenía que ver mucho, hermanos amados, con preparar las condiciones para la libertad, para poder de alguna manera vencer toda esta atmósfera, ¿verdad?, de dimensión terrenal que nos esclaviza, esta atmósfera de dimensión terrenal que nos lleva al egoísmo, que nos lleva al no compartir. Fíjese que compartas el pan, tiene que ver con el dar, recibas en casa, tiene que ver con la hospitalidad, puedas de alguna manera desatar ligaduras de impiedad, puedas tener empatía, entender lo que es estar esclavo. Esto es tremendamente importante. Tengo la bendición, no sé por qué,
en algún momento Dios me abrió la puerta y me dio la oportunidad de poder ir a predicar a la cárcel. Permiso, hermano. Y estuve por 6 años predicando en la cárcel, todos los días sábados, desde los 18 años, 18, 19, 20, 21, 22, todos esos años estuve predicando todos los sábados en la cárcel. Es decir, toda la semana estudiaba y el día sábado me levantaba temprano, comía algo, ayudaba en la casa, las tareas que la mamá le pedía como hijo, listo mamá, ahora me voy. Y nos íbamos a la cárcel, llegábamos a las 12 del día, teníamos que estar ahí, orábamos afuera de la cárcel, después entraban, nos sacaban todas las cosas, no podíamos entrar con nada más que no fuera la palabra de Dios, y entrábamos, y ahí me tocó predicar en las calles. En la cárcel habían calles, secciones, estaban la calle de los traficantes, estaba la calle de los abusadores, estaba la calle de los enfermos mentales, estaba la calle de los conflictos penales con otros que eran de lo mismo, estaban los que todavía no habían sido procesados, estaban todos diferenciados. Una vez me tocó predicar y dentro de esa cárcel era un pasillo así, y me acuerdo que una vez habían hermanos, dentro de cada sección habían hermanos, y había una sección donde tenían como un mini templo, y en las secciones que tenían los hermanos era un pasillo bien angostito. Y ellos tenían, hermanos amados, unas sillas puestas así, y tenían, hermanos, discúlpenme, así los WC, las letrinas, todo el asunto atrás, y tenían con una cortina, y uno tenía que ponerse a predicar así, apóstol, y cuando uno estaba hablando tenía que tener cuidado de no meter el pie, porque iba pasando por en medio, hermano, así como el torrente. Entonces uno tenía que estar predicando así, y si se movía tenía que levantar el pie, porque a la hora que le mete el pie, ay, hermano, ahí tenía que el Señor sacar tu pie del pozo cenagoso. Entonces tenía que tener cuidado. Pero pensaba la experiencia luego para mí, porque con los años pensé, ¿por qué Dios me mandó a predicar a la cárcel? No tenía un pariente preso, no tenía un hermano, Dios guarde, no tenía un hermano, no tenía un pariente, no tenía un amigo, no tenía nadie biológicamente en ese lugar para ir a ver. Entonces el Señor me habló y me dijo, para enseñarte compasión del que está preso. Y luego cuando fueron pasando los años, uno va aprendiendo cada vez más de la palabra, y me di cuenta que la Biblia así enseña y dice, acordaos de los que están presos. Hay cosas que uno no va a sentir hasta cuando uno las experimenta, hasta cuando uno las pase. Ejemplo, alguien perdió un ser querido. Partió en la presencia del Señor un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un bebé, etc. Alguien le puede decir, lo siento, pero si uno no lo pasó, uno va a dimensionar cómo puede ser, pero aún ese dolor es profundo. Entonces, el ayuno que el Señor, ¿verdad?, demanda, tiene que ver con Él llevando nuestras condiciones terrenales, que vayan muriendo, como dice la Escritura, ¿verdad? Os exhorto por boca del apóstol Pablo que hagáis morir, ¿verdad?, estas dimensiones terrenales, y que además se despojen del viejo hombre. Haced morir lo terrenal en vosotros y despojaos del viejo hombre. Y empieza a dar las condiciones del hombre terrenal y empieza a dar las condiciones del hombre viejo, y que debemos hacer morir lo terrenal y despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre y hacer vivir lo espiritual. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, entiendo yo que la Escritura nos enseña que la oración no es tampoco una herramienta, ni el ayuno, para andar pensando en mí, sino que la oración y el ayuno es para que pensemos en Él, en cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pues la Biblia dice que si hemos de orar, y si oramos conforme su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que esas peticiones van a ser contestadas. ¿Cuáles? Las que van de acuerdo a su voluntad. Si voy al ayuno, el ayuno que va a ser contestado va a ser el ayuno que va de acuerdo a su voluntad. Entonces ya tengo claro el aspecto del ayuno religioso. El ayuno religioso es, hermano, tratar de mostrar la piedad ante los hombres. Mire qué tremendo Dios, porque dice la Biblia que aunque sea algo natural, Dios no es deudor de nadie. Y dice, de cierto ya tienen su recompensa. Pero yo les recomiendo un camino que a mí me agrada. O sea, por ejemplo, decía, ellos los fariseos iban
se ponían en la mitad de una plaza y todo el asunto y venían así sin lavarse la cara, todo así. Estoy ayunando por agradar a Dios, véanme todos, ¿verdad? Llevo tantos días sin comer porque soy un hombre justo. Y el Señor dice, para. Está bien que ayunes, tendrás tu recompensa. Pero esa es la forma que te agrada a ti y es la forma que tú quieres hacerlo. Ahora te voy a mostrar cuál es la forma que yo quiero. No hagas tocar trompeta mucho, métete en tu casa, cierra tu puerta y tu Padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público. Allá igual te recompenso, pero aquí te voy a recompensar de una forma que a mí me gusta, de una forma que tú lo vas a hacer en el diseño. Entonces nosotros ya sabemos cuál es el ayuno de un enfoque religioso, que es para, ¿verdad?, ostentar una espiritualidad, ¿verdad? Como quien dice, yo soy el mero, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Cómo es la palabra que ocupan? No es Gengis Khan que dices, ¿cómo? Tatas Khan. ¿Está bien dicho Tatas Khan? Me imagino que es como el jefazo, ¿verdad? Yo soy el Tatas Khan del ayuno. ¿Cuánto ayuno usted? Para no ser igual, 39 días. De repente usted no se come una champurrada en la mañana y anda todo mareado así. Yo bromeaba, el hermano le decía, a mí me invitaron a predicar, decía yo, el hermano Pastor Morello venía, no puedo comer. ¿Tú? ¿Yo? ¿A mí me invitaron a predicar? Le decía, no, pero no se bromee, si tampoco he comido. Fue un ayuno obligatorio, impuesto. No, estamos tomando lo que se puede, ¿verdad? Pero él me decía, no, pastor, no se preocupe porque es un ayuno convocado. Entonces yo le digo, hermanos amados, que entiendo entonces que hay un ayuno que tiene que ver un perfil religioso. Y hay un ayuno que el Señor pide. Ahora le quiero yo hablar entonces de un ayuno que yo necesito. Amén. Entrémosle ahí, un ayuno que yo necesito. Yo sé que usted quiere aprender la palabra. ¿Alguien quisiera poder ver un ayuno que usted necesita? Yo quiero ver un ayuno porque dice yo, ¿cuál es un ayuno que yo necesito, que necesito activarlo en mi vida? Bueno, entremos ahí algunos pensamientos. Dice acá, ¿verdad? Se entiende como la privación de alimentos. Ahí le puse esa definición práctica, pero cuando se profundiza en esta palabra, nos damos cuenta que la abstinencia de ingesta de comida y bebida. Pero hay una palabra que permanece en todo el concepto del ayuno, que es abstinencia, abstenernos. Entonces, mire, un ayuno que yo necesito. ¿Cuál es el ayuno que yo necesito? Como usted lo veo muy espiritual, yo todavía me voy a tirar así como que estoy más mal. El ayuno que Pastor Ronald necesita de toda especie de mal. Yo necesito ese ayuno, abstenerme de toda especie de mal. ¿Qué versión tiene usted? ¿Cuál versión tendrá ahí? Yo le puse otra aquí. Mire, abstenerse de toda forma, apariencia. Y le puse una tercera para agregarle aquí también mostaza a los tacos. Absteneos de todo género de mal. Este es un ayuno que yo necesito. ¿Por qué es un ayuno que yo necesito? Porque, se está desconfigurado ya, ¿o fui yo? No, es la configuración. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no voy a poder recibir si yo no me abstengo de todas las dimensiones del mal. Y fíjese lo que dice la Biblia. Por ejemplo, raíz de todos los males es el amor ¿al qué? Al dinero. Y yo he oído, me han contado que en este país hay mucho pueblo cristiano que falta muchas convocatorias santas por temas de trabajo y dinero. Me han contado, quizás no acá, quizás por otras partes. Vamos a convocar ayuno el sábado del trabajo.
Vamos a juntarnos el sábado en la tarde, el trabajo. Vamos a juntarnos el domingo, el trabajo. Vamos a juntarnos el lunes, el trabajo. No hagamos tantas reuniones en la semana porque el trabajo. No hagamos este asunto porque el trabajo. Y no será, hermanos amados, que necesitamos examinar nuestro interior y poner como una presencia, decir, Señor, necesito ayunar porque no puedo ser esclavo del dinero. Tengo que saber que tú eres mi proveedor y tú me vas a sustentar. Y la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Hermano, le voy a decir algo. Usted no se va a llevar usted las zapatillas, sus tenis, no se los va a llevar, son lindos, se nota que le gustan y que los tiene limpiacito, ¿cierto? Pero no se los va a llevar. No se va a llevar usted sus zapatillas, esas Nike, a lo mejor que las buscaste, ¿verdad? Con naranjo, no sé qué, y tú, esas de basquetbolista que tienen ahí aire abajo. Y usted se puede buscar aquí una zapatilla y todo, pero mire, viene el Señor y usted va a llevar, usted no va a partir en el arrebatamiento, va a decir, ¡ah, mi zapatilla! Por tanto culto que falté por esa Jordan. No, y el PlayStation. ¿Y qué va a decir el hermano? ¡Ay, se me quedó justo mi sofá que me había comprado! Hay algunos hermanos que ese día les puede caer complejo, porque todavía tienen muchas ligaduras en la tierra. Pero usted nada trajo de lo terrenal, trajo todo de la dimensión celestial para cumplir el propósito de Dios. ¿Me entiende? De eso Dios lo trajo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios te preparó un cuerpo en la tierra y cuando te introdujo en este mundo, te preparó un cuerpo para que luego tú cumplieras todo lo que está escrito de ti en el rollo. Y dice la Biblia que tu embrión vieron los ojos de Dios y en su libro están escritas todas las cosas que fueron luego hechas. Quiere decir que Dios preparó obras de antemano para que tú transitaras por ellas. Dios preparó caminos buenos, Dios preparó sendas buenas, Dios preparó pensamientos más altos, caminos más altos, jornadas más altas, propósitos más altos, dimensiones más altas. Y lo que va a provocar la oración en el ayuno es que tú veas con tus ojos que eres más grande que ese envoltorio de carne y de hueso que tienes. Porque tú eres un espíritu. Que Dios te dio un cuerpo y te otorgó un alma para fluir en una dimensión con sentimientos, pensamientos, voluntades. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio y va a estar en esa dimensión, hermanos amados, de transformación plena, integral. Y vamos a estar ahí con el Señor por siempre. Entonces yo necesito abstenerme de esto. Ahora, ponga atención aquí al detalle, porque yo le puse esta versión con intención. Pastor, pero fíjese algo, yo no hago nada malo, pastor. Yo no hago nada malo, pastor, y de repente son tan exagerados con todas las cosas y todo el asunto. Mire, apariencia de mal. No hagas cosas buenas que se vean mal. Abstente aún de las apariencias de mal. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo le llaman ustedes? Ray, carrera. ¿Cierto? Ray ¿cómo le dice usted? ¿Me da ray? Yo lo he escuchado. ¿Qué es eso? ¿Me da un aventón? Le pregunto, ¿dar un aventón a un necesitado es bueno? Dígame si es bueno o no es bueno. Diga conmigo, dar un aventón es bueno. Ya ahora se agarró silencio porque no sabe qué le voy a decir, ¿verdad? Ok. Pero si el hermanito le va a dar un ray a una hermana saliendo del culto a las 11:30 de la noche, no hagas cosas buenas que tengan apariencia de mal. Ir a tomarse un cafecito es bueno. Después que entrega el ayuno, lógicamente, con su champurrada, con su cremita. ¿Es bueno? Sí, es sabroso. Pero ¿puede ir a tomarse usted un café a cualquier parte? No, tiene que ver a dónde va.
No hagas cosas buenas, tomarte un café, pero que tengan apariencia de mal. Abstenerse, hermano, es también cuidar a dónde voy, con quién estoy. Por eso es que es importante comprenderlo y entenderlo, hermanos amados. Especie, forma, de todo género. ¿Por qué le digo esto? Porque en la versión le he dado alto a esto porque estaba también estudiando los últimos días, estaba estudiando esto que dice: ¿a quién compararé yo al hombre prudente? Al que oye mi palabra y las pones por obra. Este es el que edifica la casa sobre la roca. Vendrán tormentas, tempestades y su casa no caerá, porque tiene buenos fundamentos, buenos cimientos. Saldrá adelante esa casa porque tiene buenos cimientos. Una iglesia que tiene un siervo fiel, ese siervo fiel le dio el alimento a la hora. Cuando venga la prueba, ese pueblo se va a mantener firme porque comió antes de la prueba, antes de la tempestad, antes de la aflicción, entonces tiene formación, permanece. Pero si no se alimentó a la hora, no va a poder permanecer. Ahora, esa misma versión me parece interesante porque dice, en la versión Arca Fernández dice: aquel que oye mis palabras, pero no es consecuente para obrar conforme lo que oye, es un imprudente. Y yo dije, qué interesante. Quiere decir que puede venir una persona al culto y está oyendo lo que su apóstol, su pastor, el hermano delegado le está enseñando, pero desde este punto para allá sale de una manera. Pero el que está sentado está escuchando las palabras, pero no es consecuente para obrar conforme lo que está oyendo, sino que lo manipula, lo tergiversa y lo aplica a su propia manera de vivirlo. Entonces es como quien dice, quiere caminar en el vacío legal. ¿Qué me habrá querido decir el pastor con esto? Yo creo que a lo mejor hay que buscarle su ángulo, porque no es tan así. Entonces cuando la Biblia dice usted, no peque, será pecado. ¿Qué es pecado, pastor? No se contamine, pero la palabra contaminación puede tener sus variantes, pastor. No vaya donde no tiene que ir. Pero ¿dónde ir, pastor? Si Jesús también compartía con prostitutas, con publicanos, con ladrones. Entonces, de pronto el Señor tuvo que ir a lugares complejos. Quizás Dios me quiere en esos ambientes. Y empiezan a tergiversar porque no empiezan a obrar consecuentemente con lo que están oyendo. Entonces su casa se vuelve inestable. Absténgase de mal. Si hay cosas que usted no entiende, mejor diga, mire, ante la duda mejor me arrepiento. Porque yo no sé si lo que hice fue pecado o no fue pecado, pero como no sé, quizás algo, te pido perdón por lo que sé, por lo que no sé, por lo que conozco, aún por lo que no conozco, y aún te pido perdón por los pecados que me son ocultos, porque tampoco sé. Yo le digo, Señor, perdóname si te he ofendido en algo que yo no sé. Porque a veces puede que ofendamos a Dios en algo que no sabíamos. Algo quizás tan sencillo, un pequeño detalle. ¿Cuál fue la jugada que hizo, por ejemplo, Satanás? El Señor lo reprenda con David. Lo incitó a hacer un censo. ¿No se habían hecho censos antes? Sí, se habían hecho censos antes. ¿Hacer censo por definición es malo? No. Escritura dice que se hicieron censos, el número, tienen cantidades, tienen de cantidades por tribu, cantidades por ejército. Cuando viene usted a los 144,000, los 12,000 por cada tribu, usted ve que hay censos. Estos son por familia, estos son los números que entraron, estos son los números que salieron. O sea que se puede hacer censo. Entonces, ¿cuál es la vuelta? ¿Cuál fue la jugada? Incitarlo que hiciera un censo. ¿Pero por qué? Por la ignorancia de David. Porque cuando se hizo el censo, la ley decía que por cada censo que se hiciera tenía que redimirse cada cabeza con una ofrenda, y David no había hecho eso. Entonces lo expuso jurídicamente por una ignorancia que él no sabía. ¿De dónde sacó ese problema David? Que no se acordó que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 17 que él tenía que tener una copia de la ley de Jehová al lado de su trono y que debía leerla todos los días para que mantuviera su pie pegado a ella. Entonces, ¿cuáles fueron algunos errores de David? Ausencia de ley en su vida. Y luego David dice, bueno fue para mí el ser afligido para aprender correctamente tu ley.
Entonces cometió errores. Quizás algunos se cometen errores, no porque, hermanos amados, tenga la intención de hacer algo malo, sino porque a veces, hermanos, hay cosas que por ignorancia. Por eso es tan importante el discipulado. Por eso es tan importante la escuela de doctrina. Por eso es tan importante que llegues a la casa del Señor a aprender la palabra. Ven a la casa del Señor a aprender la palabra, aprender la palabra. Ven a aprender la palabra. Porque aquí el pastor, el anciano, el pastor, los delegados te enseñan. Al apóstol Edwin le gusta. Pone una palabra aquí, le pone un verde, le pone un rosado, le pone un amarillo, un verde fosforescente. Te saca el verde del fondo para que lo veas. Te vuelve a poner la raíz, la versión. O sea que usted no puede estar diciendo que no se le enseña, hermano. Dígale que está al lado suyo. Déjate de... Dígale, déjate de andar inventando, hermano. Como le dije eso, déjeme buscar un versículo acá que le puse para poder anclarlo a ese pensamiento. Déjeme ver dónde lo dejé. Porque a veces uno lo pone aquí, hermano, y se lo olvida. Creo que eso, ¿no? No, ese. Tampoco, ese. Tampoco. Mire. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice ahí? Ayúdenme, hermano, yo sé que usted está en ayuno, pero todavía le queda fuerza para leer un versículo, hermano. ¿Qué dice ahí? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué? Acércate más, ¿para qué? Que para ofrecer, porque no saben qué hacen. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Los que vienen a la casa del Señor a puro pasear y no oyen. ¡Ay, chacatay! ¿Fuiste al templo? Fui. ¿De qué te habló el Señor? Pero tuviste toda 1 hora y media ahí, 2 horas, y entonces ¿de qué te habló el apóstol? Tenía tanto servicio que no pude escuchar la palabra del Señor. Pero te preguntaron un lunes, papito, y el culto fue el domingo. O sea que luego de tu servicio, tu responsabilidad cristiana como hijo de Dios y discípulo de Cristo, es, si estuviste sirviendo, es ponerte al día en lo que tu pastor te enseñó. Dígale que está al lado, te están hablando. Me tocó portería, no estuve dentro del culto, tenía que servir, cuidar los carros de los hermanos porque están adentro escuchando. Esa fue mi delegación. Pero luego termino el servicio, me voy a la casa. Mi responsabilidad es, ahora me tengo que sentar a oír lo que mi pastor enseñó. Lo que él enseñó, me tengo que sentar a oír, porque si no te vas a acercar a la casa de Dios para oír. Pero como los necios, por eso vas a estar ofreciendo sacrificios de necios, porque no sabes que estás haciendo mal. ¿Y por qué el sacrificio de los necios? Porque los necios se le llaman a los que no son sabios. ¿Y quiénes son los sabios? Los que no oyen. Absteneos de toda clase de mal. Mire, yo le puse esto para que pudiéramos solamente poner aquí una espiguita. Ponería: absteneos de toda clase de mal. Algo malo, malicioso, maldad. También está la palabra cacos, pero mire, habla de carácter malo. Algo malicioso, adicos, danino, atesmos. Un mal, el desorden. ¿Usted sabía que el ser desordenado es un mal para Dios? Alguien puede decir: ay, pastor, pero fíjese algo. Veamos tu habitación, jovencito, ¿cómo está? Tu habitación, si se parece a Génesis 1 o 2, estamos mal. Si está desordenado y vacío, estamos mal. Pero la Escritura nos enseña en la palabra de mal, atesmos, que el desorden es un mal. Y la Biblia dice: absteneos de toda clase, forma, especie de mal. Quiere decir, el ser desordenado es un mal. Déjese de ser un desordenado.
Fíjese que la escritura, yo hablando ya en Santiago de Chile, empecé a hacer una serie que le puse retornando a los diseños. Y uno de esos diseños es que dice la Biblia que Dios le dice al profeta Ezequiel, le dice, quiero que tú les exhortes al pueblo por si alguno de ellos está avergonzado de cómo se comportó en la casa mía. Quiero que tú les pongas delante de sus ojos las descripciones de mi casa, las configuraciones de mi casa, el diseño y la forma de mi casa, cómo deben conocer sus entradas y sus salidas, las leyes y sus estatutos. Y si alguno estuviera avergonzado, por favor, enséñale el diseño de mi casa. Y mire qué tremendo es esto. Qué tremendo es eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor, hermanos amados, estás haciendo las cosas con desorden porque no conoces las configuraciones de su casa, el orden de su casa. Algo tan sencillo, las entradas y las salidas. No te ve tu pastor en el culto y llevas años. Mi pastor, si no me ve, es por esto. Conoce las configuraciones de tu casa. ¿Cómo es el orden de las salidas? No le gustó lo que le dijo, dice para acá. ¿Cómo es el orden de las salidas? ¿Cómo es el orden de las entradas? Las configuraciones de tu casa. ¿Cómo estás haciendo, hermanos amados? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque si eso se cumple, ese desorden, es porque estás viniendo a la casa a huir como un necio. Porque no estás aprendiendo. Y la Biblia dice que la iglesia virtuosa no come el pan de balde y conoce todos los caminos de su casa. O sea que yo tengo que saber con los años cómo es mi pastor, cómo es mi pastora, cómo son las delegaciones, cómo funcionan los departamentos, cómo funciona la limpieza, cómo funciona el horario, cuáles son las actividades. Pero si usted tiene 20 años en la congregación y usted le dice, oye, ¿dónde va? No sé. ¿Y qué hacen? ¿Y tu pastor de qué predica? De la palabra. O sea que no tiene las configuraciones. O sea que está llevando un camino, pero está ofreciendo el sacrificio de los necios. Es decir, no sabe ni siquiera lo que está haciendo, ni por qué lo está haciendo, ni el cómo lo está haciendo. Tremendo. Hay, hermanos, servicios de necios. Sirven neciamente. ¿Por qué? Porque están en un servicio y no saben lo que tienen que hacer en el servicio. Te ponen una portería y de repente viene algo nuevo y está en la puerta conversando. Y la persona nueva pasa así como, se abre la puerta solo y tú y el hermano servidor. El hermano de protocolo. Y el hermanito nuevo llega y de repente viene así. Y hay un hermanito protocolo que tiene que el deber, Dios le bendiga, primera vez que está aquí, sea bienvenido en la casa del Señor, permítame llevarlo a su asiento, venga, me acompañe, siéntese aquí. ¿Cómo llegó? ¿Alguien lo invitó? Dios me lo bendiga, es un privilegio tenerlo aquí en la casa del Señor. Porque es un servidor sabio. ¿Por qué? Porque él está representando a Dios, está representando una casa espiritual, está representando a sus pastores. Ya se puso pesado el pastor de Chile. Pero estamos en ayuno, apóstol, ¿verdad? Estamos en ayuno. Es abstenernos de toda clase de mal. El desorden es un mal. Dígale al que está al lado suyo, deja de ser desordenado. Pero ¿se da cuenta o no? Dígale, deja de ser desordenado. Dile al que está al lado tuyo, deja de ser desordenado. A ti te hablo, hijo de hombre. Es un mal. Pero mire qué más acá. Pecador, indigno, un malhechor, hacedor de mal, un transgresor, un fato. Esto es toda la forma, especie, clase de mal. Un insulto, trivial, malo en sentido indigno y despreciable. Un insulto, hermano. Es un mal. ¿Cómo estás tratando a tu hermano? Ven para acá, imbécil. Estás tratando a tu hermano.
Ven para acá, tonto. Nos dice la Escritura que esa forma te hace exponerte al fuego del infierno. Así dice la Biblia. No te acerques a la casa del Señor para huir como los ignorantes, como los necios. La Biblia dice que si usted trata a tu hermano como fatuo o necio, te estás exponiendo al fuego eterno. Tienes que saber cómo tratar a tu hermano. Mi hermanito, por favor, Dios me lo bendiga. Qué bueno es tenerlo, qué alegría ver la casa del Señor. Gracias, mi hermanito, por tu servicio. Calidad o no, terminaste tu servicio. Gracias, hermanito, hoy día por tu servicio el Señor te pague. Permíteme orar por ti. Padre, págale el servicio de mi hermano de amor que hizo en tu casa. Calidad. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aprendiendo entonces en el ayuno a hacer el bien. ¿Para despojarnos de qué? Del mal. Levante su mano, por favor, y diga: Señor, ayúdame a despojarme del mal. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los pies de algunos son presurosos hacia él mal. Entonces uno también tiene que empezar a decir: Señor, tengo que apartar mi pie del mal. Que el ayuno que tú necesitas sea también orar para decir: Señor, ayúdame a guardar mi pie para no ir a donde no tengo que ir. ¿Cómo va a ser más fácil que yo me vaya corriendo a hacer lo malo? Vamos a tener ayuno. Tus pies no se mueven. Vamos a ir de parranda. Corriendo, hermano. ¿Cómo va a hacer que los pies vayan a ser presurosos al mal? Quiere decir que tu interior todavía no hay una codificación por lo que es más agradable a Dios. Este capítulo nos habla de la seducción de los pecadores, hermano. Entonces, la seducción de un pecador tiene que hallar un receptor en uno. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué se alegró? Porque tenía dentro de él un receptor de amor hacia la casa de Dios, como yo tengo mi afecto en la casa de Dios. Si hay un receptor de afectividad, de amor hacia la casa de Dios, vas a querer estar en su casa todos los días de tu vida. Vas a querer estar en la mañana, en la tarde, en la noche, en ayuno, en danza, en culto, en fiesta, porque esa es tu vida. Porque hay un hermano bello. Una de las cosas que yo le dije a los hermanos: uno no se alegra en las tragedias. Yo he estado con ustedes en otros procesos. Yo estuve acá también hace años cuando ustedes le cerraron el templo y anduvimos en un culto, en un templo de un templo prestado. Yo también prediqué ahí, en un templo de un pastor chileno o algo así también, que era amigo, ¿verdad? Estuvimos ahí. A veces, hermanos, los mismos hermanos ni siquiera agradecen el que Dios les dé un lugar donde reunirse. ¿Y cuándo empiezan a generar más conciencia? Cuando no lo tienen. Si Dios te da un lugar donde te puedas reunir, agradece por el lugar que Dios te ha provisto. Cuídalo, cuida la silla, cuida las instalaciones, cuida los equipos, cuida todo, cuídelo. ¿Por qué lo tienen que cuidar? Porque es una dádiva de Dios. Hay un dicho: la gente no valora las cosas hasta cuando no las tiene. Entonces yo le digo a los hermanitos, algunos hermanitos me han acercado y me dicen: pastor, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y yo le digo: no, bromeando, no dice así. Si uno dice: pastor, ¿y cómo vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a congregarnos en tal parte. Me han prestado unos pastores de otras denominaciones sus templos. He conocido pastores bautistas, pentecostales, asambleístas, apostólicos, pastores que nunca yo había hablado. Y me llamaron: pastor, cuenta conmigo, ¿qué necesitas? No, yo te presto un lugar para que te reúnes. Ya, ¿y de cuántos espacios puede ser? No sé, tienes que verlo. Claro, algunos son más pequeñitos, entonces no podemos meter todas las personas ahí. Entonces tampoco es tan fácil mover. Yo me imaginé, hermano, cuál era el problema que tenía Moisés. Mira, un montonazo de gente en el desierto. ¿Dónde mete toda esa gente? Porque es verdad que es un problema, apóstol, ¿verdad? Encontrar un lugar. Cuando le cerraron el lugar, ¿dónde se llevan todos esos niños, todos esos carros, toda esa familia, todo ese pueblo? ¿Dónde?
Entonces por ahí el Señor nos abrió unas puertas y ahí el Señor nos permitió reunirnos. Y ahí llegamos con los hermanos. Y yo le decía a los hermanos, ¿y qué sientes? Siento mi iglesia, pastor. Qué bonito, porque la iglesia eres tú. La estructura es una cosa, pero la iglesia eres tú. Y entonces se juntan con sus hermanos ahí y le ha aperturado el Señor un sentido de reino. Algunos también hermanitos. Entonces eso me ha bendecido mucho. Por eso es que hay que sacar lo precioso de entre lo vil. Hay que poder sacar, vamos a sacar lo bonito de acá. Y lo bonito es, mire, la unidad. La unidad. El esfuerzo. El otro hermanito, ya, pastor, me conseguí un busito para llevar a algunos hermanos más, abuelito. Qué bueno. Dios te bendiga. Oye, pastor, aquí le toca llevar a usted el computador, a otro le toca llevar esto, a alguien en cable. No me tengo que ir a conseguir unos cables porque se le quemaron. Yo le digo a los de video, agradezcan todos los equipos que tienen. Ahora que se les quemaron, los echan de menos. De repente un adaptador lo dejan tirado ahí, lo patean, después se echó a perder, compremos otro. Se lo dice un pastor. A los jovencitos, cuiden las cosas que Dios les da. No andes por sus caminos. ¿Por qué dice esto entonces? Porque dice, aparta del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. O sea, en otras palabras, ¿qué nos dice el Señor? Hay uno que necesito, apártese del mal. Entonces hay que empezar a buscar qué cosas son mal. ¿Qué cosas son mal para yo estar ayunando en eso? Que este ayuno sea también para eso. Ahora, mire este punto importante. Se lo quiero leer también. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal. ¿A quién? Este es un mal. Es un mal para Dios cuando nosotros nos relacionamos mal. Quiero poner aquí el ejemplo de los profetas, pero quiero poner aquí el ejemplo de un ministro, un servidor. Quiero poner aquí el ejemplo de una persona de autoridad. No hagáis mal a un delegado. No hagáis mal a un enviado, no hagáis mal a un ministro, no hagáis mal a un mensajero de Dios, no hagas mal. ¿Quieres hacer un ayuno que tú necesitas? No hagas mal a las autoridades delegadas que Dios puso para tu bien. A los que Dios puso para que te ayudaran a ti. No, el mensajero no tiene culpa. Mire qué interesante es esto. Cuando hay una ovejita que anda con un corazón medio torcido, medio chueco, se enoja con el pastor cuando el pastor le enseña la palabra. Ahora mire usted, ¿cuántas ovejitas habrán acá? A saber. Y el pastor, ¿usted cree que cuando está en la casa orando, pidiéndole al Señor, Señor, háblame tu palabra, por favor, para llevar a tu pueblo? Está pensando en el hermano Juanito, dame la palabra para amartillar al hermano Juanito en el culto. Dame los versículos para este versículo se lo voy a decir primero, este se lo voy a decir después, este lo voy a decir primero. Y va a venir al culto a ponerse acá a estar haciendo toda una prédica de un culto de 1 hora y media, de 1 hora de enseñanza, fusilando al hermano Juanito en el culto. Usted se ama mucho, hermano Juanito. Usted piensa que todo el culto se hizo en función suya. Usted piensa que la última Coca-Cola en el desierto, hermano Juanito. Eso es mal. Entonces cuando el pastor no le dice nada, ¡ay, mi pastorcito! Pero cuando el pastor le pisa los callos, eso es llevarte al orden. Y no... Pastor, me gustan los ejemplos así chistosos que todo, pero se lo digo con la Biblia. Estoy aparte con una alegoría, con algo, porque el predicador compone proverbios, enseñanzas prácticas. ¿Cierto? Entonces voy aquí ahora con la carga. ¿Dónde dice eso? Gálatas capítulo 4. ¿Qué dice esto? Pablo dice, hay algunos que no tienen ningún interés por vosotros, sino que quieren generar distancia entre nosotros. Yo soy testigo de vosotros, que en algún momento me hubiesen dado sus ojos. Pero ahora por declararles la verdad me he transformado en su enemigo. Y era su padre espiritual. ¿Por qué la enseñanza que te hace bien termina tomándola mal?
Porque hay un problema en el mensaje o hay un problema en el corazón del que recepciona. En el corazón del que recepciona hay algo mal. Entonces piensa que lo que le está diciendo el pastor es para hacerle daño cuando le está haciendo un bien. Dice la Biblia que el justo me corrija es como aceite sobre mi cabeza. El padre al hijo que ama lo corrige. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando se empiezan a manifestar dimensiones de rebeldía, es porque no tienes una correcta relación con tu padre. ¿Dónde dice eso, pastor? Hebreos capítulo 12. No os desaniméis ni os molestéis cuando seáis corregidos y disciplinados, porque el padre al hijo que ama lo corrige y le enseña. Nosotros teníamos padres naturales que nos corregían como a ellos les parecía. Nosotros aún los venerábamos. ¿Cuántos más nos deberíamos obedecer al Padre de los Espíritus para poder ser ayudados? Por eso os exhorto, levanten las manos caídas y doblen las rodillas paralizadas, para que recuerden ustedes que no haya ninguno que se llene de amargura y esa amargura le estorbe y por esa amargura contamine a muchos. No sea que haya uno como Esaú profano, que luego con que lloró amargamente no hubo oportunidad de él para retornar. ¿Cuál es el contexto? Un hijo que se llenó de amargura y se transformó en rebelde porque no le gustaba la corrección de su papá y no entendía por qué le estaban corrigiendo. ¿Por qué se molestó por la corrección? Porque dejó de orar, dejó de tener comunión. Por eso le dice antes: vuelve a doblar las rodillas paralizadas y vuelva a levantar las manos caídas. Abandonó la adoración, abandonó la oración. Quien pierde la comunión con el Señor se va a molestar con cualquier enseñanza que corrija su mala conducta. Diga amén, diga yayay o disimule. Me molesté. ¿Por qué? Porque el pastor habla y lo único que me hace, yo veo, cuando él habla, me está mirando a mí. Papito, ¿por qué van a estar fusilándote a ti? A ver, le voy a decir algo. ¿Quién vino hoy al culto? Levante la mano los que vinieron hoy al culto. Los otros que no levantaron, ¿a qué vinieron entonces? Levante la mano los que vinieron al culto, por favor. Si usted vino al culto, si vino a otra cosa, no. Pero si viene al culto, usted vino al culto. Ok, ¿a qué viene uno al culto? ¿A qué? Hacerle fiesta al Señor. ¿Y a quién más? Agradecerle, escuchar su palabra. Agradecerle, escuchar la palabra. ¿Le puedo agregar algo más? Yo vengo al culto para que Dios me hable a mí. ¿Y por qué se molesta después? Pastor, yo salgo de la casa y le digo: Señor, háblame. Y cuando vengo al culto me están hablando y no me gusta. Entonces, ¿qué quiero? Por favor, háblame hoy, Señor. Viene al culto: generación de víbora. Ah, no. Tampoco así. Arrepentidos y convertidos. No, pero para qué. Yo quiero que tú me hables, Señor, pero háblame, Señor. He aquí te levantaré, dice el Señor. Pero cuando te dicen: cambia tu temperamento, mejora tu carácter, controla tu lengua, calladito se ve bonito, pero cuando habla sapo y culebra salen de la boca. No. Habla, Padre. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas a los enviados, profetas. Un mensajero de parte de Dios es alguien que Dios pone para tu favor. ¿Sabe cómo algunos le hacían mal a los profetas? Lo ponían en yugo. Imagínese Jeremías: así dice el Señor. Así no dice nada. ¡Pah! Cachetada, hermano. Así dice el Señor, así no dice nada. Métalo en la cárcel. A la cárcel el pobre Jeremías. El jere para los amigos, el jere. Así dice el Señor: amarren los pies, pónganlo de cabeza en el cepo. Y ahí por Jeremías. ¿Por qué? Porque le hacía mal.
Y él quería hacer un bien. Quería hablarte la palabra del Señor. Y Jeremías venía y le decía al pueblo: Dios quiere esto. Pa, cachetada. Pa, palazo. Pa, la cárcel. Pa, amárralo. Pa, en el yugo. Póngalo en el cepo. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo que el Señor le estaba diciendo nomás. Mire el otro. ¿Hay algún profeta de Jehová? Le dice Josafat, si no me equivoco, el rey acá. ¿Hay algún profeta de Jehová acá a quien podamos consultar? Sí, hay 450 profetas. Y Josafat le dice: ¿pero hay uno de Jehová? ¿Qué le estaba diciendo? Esos 450 son profetas tuyos, pero no son de Jehová. ¿Hay alguno de Jehová aquí? Sí, hay uno. Sabía que había uno. Le estaba presentando a los 450 que le profetizaban lo que él quería oír. Y él sabía que había uno que no era de esa fiesta. ¿Quién es? Hay uno. ¿Quién es? Miqueas, pero no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Porque no me dice algo cosa buena a mí. Diga conmigo. Cuando uno anda medio chueco, no le gusta que le digan las verdades. No tiene que dejar que Dios le diga, que le encauce. Iglesia, yo vengo a la casa del Señor para que Dios desarraigue todo lo malo, que venga a limpiar mi mente, que venga a limpiar mi corazón, que limpie mi espíritu, que limpie mis pensamientos, mis emociones. Vengo orando para que su obra de Dios sea transformada en mí. Día de ayuno, abstente de toda clase de mal. Sácalo de tu vida. Deséchalo de tu corazón. El Señor te venga hablando y dice: bueno, voy a oír. A ver, traigamos ese Miqueas. Aquel que te habla lo que a ti no te gusta, vienen y lo traen. Pero a mí no me gusta, le dice. Y Josafat le dice: no hable así el rey. Traigámoslo. Miqueas viene y le dice: ¿qué dice el Señor? Y el rey ahí, me imagino así en actitud: escuchémoslo, ¿qué dice? Y Miqueas le dice: te va a ir bien. Y el otro, como lo conocía: ¡mentiroso! ¿Ves que no está diciendo lo que tiene que decir? Entonces Miqueas le dice: ¿quieres que te diga lo que tengo que decirte? Te va a ir mal. Porque yo oí que iba a ser desatado espíritu de mentira en medio de tus profetas que te iban a engañar y te va a ir mal. Y de nuevo la frisca. No, es que no le gusta. Hermano, pero el Señor le estaba ayudando. Por eso, hermanos amados, que uno de los puntos que tiene que ser bien claro en el ayuno es que el ayuno y la oración nos provoca sensibilidad. Por eso dice la Escritura que algunos abandonaron su relación con Dios y perdieron toda sensibilidad. Entonces, está Dios. Usted está en la casa de Dios. Y en este lugar está Dios. Y la Biblia dice que Jacob no sabía: en este lugar era casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Cuando vengas a la casa de Dios, recuerda que en este ambiente hay gloria, que en este ambiente hay poder, que en este ambiente hay presencia, que hay visitación angelical, que hay palabra en este lugar, hay sanidades en este lugar, hay milagros en este lugar. La gente enferma se puede sanar. Una palabra que salga de este lugar puede cambiar tu historia, puede cambiar tu escenario, puede cambiar tu circunstancia. ¿Por qué? Porque vienes con esa hambre a oír la palabra de Dios. Esto es un ambiente donde Dios habla. Te va a ir mal. Miren lo que hace el bandido. Cuando anda chueco, hermano, la gente anda chueca. Entonces le dicen: bueno, vámonos a la guerra. Ya, porque somos hermanos. Pero no lo trataba bien como hermano. Porque hay un versículo, como ya se me está acabando el tiempo, yo le voy a decir ese versículo así, pues usted crea que está en la Biblia. Apártese del mal, de la incredulidad. Crea lo que le estoy diciendo. Usted lo búsquelo. Dice: no pienses mal de tu prójimo que habita confiado al lado tuyo. ¿Sabe que acá fue a buscar a Josafat para pedirle ayuda para la batalla? Pero él pensó mal en su corazón contra él, porque le dijo: vamos a la guerra, anda con tus vestidos reales, yo no voy a ir como vestido como rey. ¿Qué es lo que quería? Que lo mataran a él. Porque en la guerra, cuando aparecen todos los soldados y aparece uno con vestiduras de rey, ¿a quién le iban a apuntar? A él. Josafat fue como él tenía que ir en su identidad, porque tenía temor de Dios y consultaba voz de profetas.
Entonces fue a la guerra y acá iba, hermano, vestido de otra manera. Cuando tiraba una flecha a la aventura, ¿a quién le cayó? Al chueco, hermano. Le entró por la hendidura y ¡pum! No, le pegó igual, hermano. Entonces, ¿qué le quiere decir algo? Cuando usted piensa mal contra su hermano, hay una versión que dice: no pienses mal contra tu amigo que habita tranquilo al lado tuyo. Porque los jovencitos, esto va para los jovencitos, de repente, hermano, dicen: este es mi amigo, esta es mi amiga, y después en los baños o en la salida andan hablando mal de sus amigos. Te juntas con uno y dices: este es mi amigo, y cuando te juntas con otro andas hablando mal del otro. No pienses mal. Dice la Biblia que aquel que habla perversidades se cataloga como un hombre de mal pensamiento. Entonces yo no puedo andar hablando mal de esto. Si yo estoy contigo, usted dice: contigo en la buena, en la mala, en la madura y en la remadura. Si usted es mi amigo, usted es mi amigo. Aquí en la quebrada del Ají, decimos en Chile. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera amistad. ¿Quién no logra mantener amistad en el tiempo? El egoísta. Porque para mantener la amistad de un egoísta hay que ser siempre lo que él quiere. Pero uno que crece en la amistad sabe que tiene que poner actitudes para poder mantener la amistad. Así que no hagamos mal a los mensajeros y a los enviados del Señor. Oremos por esto. Yo le dejo, si me permite, le dejo la tarea para la casa. Busque qué cosas son mal. Porque la Biblia dice: aprendamos a hacer el bien y no el mal. Entonces busque qué cosas son mal. No hables mal de tu prójimo. No pagues el bien con mal. No seas un testigo falso. Esto es un mal. Aprende a hacer la voluntad de Dios. Eso es un bien. Y el Señor va a ir guardando tu corazón, y vamos a decirle: Señor, en este ayuno, oremos a Dios. Recomendación de versículo para cerrar esto, para que se vaya con esa semilla en su corazón. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces vamos a pedirle al Señor en esta oración de ayuno: Señor, haz que crezca en mí el temor reverente hacia ti. ¿Sabes lo que provoca que el temor reverente crezca en ti? Oír. Dios le dijo a Moisés: reúneme al pueblo para hacerle oír mis palabras. Cuando ellos me oigan, aprenderán a tener temor de mí. Dile al pueblo que diezme, porque cuando diezmen, aprenderán a tener temor de mí. A usted le conviene tener temor de Dios reverente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nada le falta a los que le temen, que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces el temor a Jehová es apartarse del mal. Oremos por eso. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, oramos en esta tarde de día sábado, en esta santa convocatoria, en una convocatoria de ayuno, en una convocatoria tan linda como esta convocatoria, donde estuvimos dedicando un tiempo a la oración, donde estuvimos dedicando un tiempo a la alabanza, a la oración, donde pasamos al llamado para pedir tu ayuda por nuestras necesidades y nuestras peticiones. Porque solo no podemos llevar ninguna de las tareas que tú nos has pedido si no hay gracia sobre nuestras vidas. Ninguno puede tomar este ministerio sino aquel que tú llamas, Señor. Y esto no es con espada, no es con ejércitos, es con tu espíritu. Pero queremos orar en este día de ayuno, en esta santa convocatoria. Y la oración es: danos temor reverente hacia ti. Ayúdanos a tener temor al venir a tu casa. Ayúdanos a tener temor al hablar. Ayúdanos a tener temor al abrir nuestros ojos. Ayúdanos a tener temor al enfrentarnos a imágenes. Ayúdanos a tener temor al escuchar conversaciones. Ayúdanos a tener temor
al venir a servir. Ayúdenos a tener temor al ofrendar, al diezmar, para no robar, para no mentir, para no engañar. Ayúdenos a tener temor para apartarnos de la mujer extraña, del hombre extraño. Ayúdenos a tener temor para no jurar con engaño, ni levantar falso testimonio, ni llenar nuestra alma de falsedad, porque queremos llegar al lugar santo, al monte santo. Quiero subir al monte santo. ¿Quién subirá al lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no eleva su corazón a cosas vanas, aquel que no jura con engaño. Este estará en el lugar santo, en el monte santo. Y tú le dijiste a Moisés: sube a este monte y aprenderás a tener temor de Jehová. Padre, oramos para que venga creciendo ese temor en nuestros corazones. Perdónanos si te hemos pecado, si hemos fallado, si te hemos ofendido. Recibimos tu misericordia, tu gracia. Sabemos que tú, como un buen padre, nos enseñas y nos corriges, pero te rogamos que tú actives un temor reverente en nosotros para poder apartarnos de toda forma, especie, género o clase de mal. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga mucho.